Mi papá murió y yo todavía no había salido del closet públicamente, Oh, pues. ok, ok. E inclusive mamá murió hace 8 o 9 años. Y, obviamente nunca se lo dije, pero ella lo sabía. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Todos tenemos talentos. Talentos importantes de utilizar en nuestro camino de vida. Pero no todos tenemos el regalo de contar con un mentor, un guía, un manager de talentos que descubra todo eso que tenemos por darle al mundo. Hoy, en Me Doy Permiso, invité a una persona muy especial para mí, muy cercano a mi corazón, Luis Luyando, quien es actualmente manager de talentos maravillosos. Bienvenido. Gracias, mi amor, por esa introducción. Y te agradezco la invitación. Y aquí estoy muy feliz de estar contigo y reencontrarme contigo también. Luis, qué rico reencontrarnos. Y quiero empezar por la parte más sencilla, pero la más rica, porque yo me acuerdo que yo estudié con ustedes, con un grupo en la universidad hace muchos años ya. De hecho, Gustavo Adolfo estaba chiquitico y la Pitu Sí, también. escuchamos Pero tan... ustedes eran unos pavos y yo era la mamá de todos, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas que yo pues estudié ya después que estaba casada, que tenía mis dos chamos nacidos. Para mí fue un gran reto, pero además fue una gran bendición conseguirme con personas como tú. Porque yo me acuerdo que tú eras ese que yo sentía como mi pana de toda la vida, quien me daba esa confianza, a quien yo tenía como mamá. Yo me acuerdo que yo a ti de verdad te maternaba, porque yo me acuerdo que yo te decía, Luis, hay que estudiar, Luis, tienes que llegar a las clases Me temprano. llamabas, me despertabas. Llamabas a mi mamá y decía, despierta, lo que no ha llegado a clase. Mira, y esta introducción la hago por la importancia de las conexiones y de cómo esas conexiones crean lazos que para toda la vida se mantienen aunque uno no se vea. Yo después que me mudé a Miami, después de haberme venido a Estados Unidos a vivir hace 18 años, ya me vine, que volví a reconectar contigo muchos años después, me encantó verte como que si fuera el primer día. ¿Qué ha aprendido ese Luis Luyando que se vino de una ciudad como Valencia, una ciudad de tantos juicios, de tantas familias que, tú sabes, lo metían a uno como en una cajita De donde tanto uno que no... dirán, hay que una estructura social bien Muy fuerte, muy fuerte. fuerte. Ok. ¿Cuántos años tienes tú aquí y qué ha pasado con ese Luis Luyando en todos estos años? Mira, yo tengo en Estados Unidos 22, 23 años. Yo me vine en el 2001, 2002. Ujú. Fue una venida como de vacaciones, que en ese momento hubo un paro petrolero en el país No me acuerdo. y yo decidí quedarme. Este, yo acababa de terminar de trabajar en Puma TV. Hoy en día el Puma y Carolina son mi familia hace muchos años y me ofrecieron a sacarme una visa en ese momento y yo les dije que sí. Me saqué una visa de habilidad extraordinaria y tuve una temporada como 2, 3 años que iba y venía a Estados Unidos, iba a Caracas y regresaba, visitaba a mi familia, trabajaba, hasta que finalmente me quedé. Em, ¿Qué he aprendido ese Luis de esa Valencia, de donde venía? Todavía tengo mucha familia allá, Ujú. pero aprendí a liberarme. Te diste permiso de ser libre. Me di el permiso de ser libre. Fue poco a poco también. Claro. Ha sido una evolución. Yo creo que uno debe de evolucionar constantemente, pero sí, fui como muy claro en que no me importaba más lo que dijera la gente, porque ser gay en una sociedad como en la que uno nació, no estaba permitido.
o estaba siempre, yo creo que todavía, no sé si todavía esté muy bien visto en los países latinos, Mm. pero sí definitivamente lo primero que aprendí fue a liberarme y a que no me importara el que dirán. Sobre todo que estás hablando de familias que en Valencia eran como, yo digo eran porque para mí eso ya es estúpido, a lo mejor suena fuerte la palabra, pero como íconos así como de la ciudad. Sí, Entonces, mi familia era una familia icónica de Valencia, de una familia reconocida, exacto. muy reconocida. Sí, pero te das cuenta que el reconocimiento verdadero viene dentro de nosotros mismos y de validar quiénes somos, validar lo que nos gusta, validar qué es lo que para nosotros es ser feliz. Correcto. Y es allí donde está la diferencia. Cuando comienzas a trabajar con el Puma y Carolina, ¿qué buscaba Luis Luyando en ese momento? Mira, yo llegué a Puma TV por casualidad, así digo yo, porque yo me acuerdo que yo salí de Valencia, me ofrecieron el trabajo y me fui con mi carro y mi maleta y me fui. Yo creo que era desesperado de salir de donde estaba, Ujú. porque mudarme a Caracas significaba creo que un poco de empezar a tener libertad, Claro, porque Caracas era porque como, Caracas era mucho más ciudad, pues sí, había un poco más de mentalidad. Y bueno, empecé a trabajar en el canal junto con el Puma, con su sobrino Osvaldo, y ahí fui ascendiendo. Yo no había estudiado televisión, después fui aprendiendo y fui estudiando, y ahí duré 10 años. ah, Fui vicepresidente adjunto a la presidencia por muchos años y tuve una responsabilidad muy grande en un programa que en un canal que en ese momento era una tendencia nueva para el país, que era pura música y entretenimiento. Y ahí estuvimos 10 años. qué bueno. ¿Y alguna vez quisiste estar frente a cámaras? De verdad, no, nunca me llamó la atención. Nunca me llamó la atención. Siempre me sentí más seguro detrás y sobre todo que uno hace magia detrás detrás de la cámara. ¿Y cuál es esa magia? Eso que más te llamaba la atención de estar detrás de esas cámaras. Em, lo que más me gustaba era que tú podías transformar las ideas desde tu punto de vista con una persona que tuviera enfrente o con tu asesoría o con tu punto de vista, porque uno como productor uno generalmente es el que desarrolla la línea del programa, de la tendencia por dónde va. Entonces ahí yo me sentía mucho más cómodo. Y en esa producción, ¿qué fue lo que más aprendiste desde ese comienzo para ser quien es Luis Luyando hoy? Las relaciones, Mm. la relación y la comunicación con las personas. Eso me dio en su momento una cantidad de contactos en Caracas increíbles. Yo, además de gerenciar el canal, hacía un programa de moda y hacía un programa de fotografía, era como el productor ejecutivo de ambos programas. Y eso, mi espectro social y de comunicación dentro de la ciudad fueron increíbles, porque Wow. tenía una cantidad de contactos bueno, que poca gente podía tener. Y entonces, ¿cómo haces, Luis, cuando ya has construido ese mundo que me imagino que se volvió fascinante para ti y decides mudarte aquí, que de alguna manera te trajo un duelo, te trajo un cambio? ¿Cómo hiciste para adaptar todo eso? Mira, yo cuando salí de Puma TV ya era un ciclo que ya había cumplido. Ujú. Realmente el duelo como tal no lo tuve porque llegó un momento que yo dije, ya no más. Lo hablé con el Puma, que era mi jefe, estábamos en un periodo de transición y yo cumplí con mi parte y entregué todo lo que tenía que entregar. Estuve en Caracas, yo diría que un par de años haciendo cosas independientes y después es que me vengo a Estados Unidos. Claro, pero igualito estabas
sí dejaste el trabajo con ellos, pero igualito seguías en tu mundo de relaciones y de conexiones caraqueño Totalmente, sí. que dejas cuando te mudas. Sí. Lo que pasa es como o sea, te había dicho que yo me vine, pero estuve muchos años intermitentes. Ok. O sea, no fue que, Sí, por eso que decías 2001, 2002. exactamente, yo me vine en el 2001, pero estuve como hasta el 2000, yo diría 4 o 5, en que iba y venía, pasaba 3 meses en Caracas y 2 meses aquí, y así estuve por muchos años así. Ok, ya, Entonces ya. fue como una transición durante los años hasta que finalmente decidí como, bueno, quedarme pues. Claro, fuiste viviendo el cambio, pero lo fuiste viviendo de manera paulatina. Sí, Se no te, como mucha gente hoy en día que, bueno, que se ha tenido que venir y de un día para otro y dejan todo. Ahí yo creo que es sí, eso es mucho más que yo fuerte. siempre le digo a esa gente que el proceso de cambio y de adaptación a esta ciudad es por lo menos un año, año y medio. Hmm, Que dura el sí, no duelo más. y la readaptación al país, a entender que aquí, uno cuando llega aquí, uno tiene que reeducarse, a aprender que este es un país donde todo funciona, donde Sí, todo es donde hay leyes posible, que donde hay sí. leyes que se cumplen. Exacto. Si usted quiere sacar la licencia, usted va a estudiar la pasa, así todo. Aquí todo funciona. Y uno viene de un sistema donde, bueno, nada funciona. Sí, aún estando en Miami, que la gente cree que no, pero aún así aquí las cosas funcionan. O Sí, sea, claro, aquí las todo leyes funciona, aquí funcionan. todo funciona. Usted quiere Exacto, sacarse algo, usted va y lo hace. Usted hace un trámite y usted lo tiene. claro. Luis, y en esa transición, ¿tu mamá todavía estaba viva? Porque yo sé que tú tienes, porque yo digo que eso nunca se acaba, aunque las personas estén en el cielo, una relación muy especial con tu mamá. Sí, mi mamá murió yo creo que este año son 8 años. Yo tuve una Ujú. relación muy especial con mi mamá y yo vengo de una familia grande, era papá, mamá y 5 hermanos. Hoy en día solo quedamos mi hermana y yo. Wow. Entonces murió, tengo 3 hermanos que murieron, más papá y después mamá. Entonces fueron unos golpes Fíjate, importantes, sobre todo los últimos 3, que fue mi papá. Al año se muere mi hermano mayor y al año se muere mi mamá. Fueron como ta, ta, ta. De hecho, nunca más fui a Valencia. después de eso. Después de la despedida de mi mamá, no he regresado a Valencia, a Claro, Venezuela. porque era como donde tenías Yo cuando tu mamá estaba asidero más viva, yo fuerte. iba al año por lo menos 3, 4, 5 veces al año. Y por eso te pregunté de esto que en la transición, porque con una relación tan estrecha, qué bueno que tenías la oportunidad de irla a ver cada vez que querías, porque Exactamente. no debes tener como el remordimiento de no vi más a mi mamá, sino, No, no, gracias a Dios, por ese lado estoy súper pleno. Siempre digo que lo di todo, que fui un buen hijo, tanto con papá como con mamá. Siempre les dije que llegamos como a un acuerdo, mis navidades siempre van a ser aquí y pasé años, todas mis navidades, yo me iba a Venezuela, pasaba 24, 31 y me regresaba. Lo no. pude cumplir, gracias a Dios, por muchos años. También tenía la posibilidad de traerme a mi mamá una vez al año, dependiendo cómo ella se Yo me sintiera, acuerdo cómo que yo lo veía estaba. en tus redes y me encantaba cuando Yo la la veía. iba a buscar, me la traía porque no, pues, no le gustaba viajar sola, entonces el consentimiento era completo. Me iba a Valencia, la buscaba, nos veníamos y pasábamos una semana, 2 semanas y yo la regresaba otra vez a Valencia. Yo me acuerdo de los dulces de tu mamá. Eran lo máximo. Yo le vivía comprando dulces a tu mamá que me encantaban. Bueno, todavía están, ahora esos dulces existen en la No, ese versión de mi hilo. hermana, a la Claro. versión de Hilo Luyando, Sí. Y lo pero bueno, mi bella. mamá era muy conocida por su comida. Sí, total, total. Tu mamá Es cocinaba como mi espectacular. mamá era una chef número uno. Pero fíjate qué interesante porque a través de la cocina es una manera muy bella de dar amor.
es una manera muy bella de nutrir. O sea, que tu mamá no solamente los nutría a ustedes, nutría a muchísima gente alrededor con ese Sí, amor que le ponía a las cosas que hacía. exactamente, sí. Sí. Luis, ahorita dijiste, fíjate que me estoy enterando, que ustedes eran 5 hermanos. Sí. Yo conocí a Régulo, conocí a Carlito, Ujú. a Hilo, por supuesto, y a ti, pero ¿quién era el otro? Mi hermano Juan, el que era el tercero. Nosotros éramos Réulo Mayor, Hilo, Juan Carlos. Después vengo yo y mi hermano Carlitos. Oh, El pero primero que muere es mi hermano Juan Carlos cuando yo tenía 15, 16 años, un accidente de tránsito. Así, se murió. Nos llegaron a avisar, fue así, una tragedia. Después, muchos años después, muere mi hermano Carlos Ernesto, que ujú, era el ángel, fue el ángel de la familia. yo conocí a Carlos, Sí, bello, es bello, un regalo de Dios. bello. Y después, bueno, pasaron mucho tiempo y mi papá se murió mi hermano también de un cáncer que duró un mes. Y bueno, mi mamá ya no aguantó tanto dolor y se Sí, fue. Sí. demasiado, demasiado. Siempre digo que éramos 5, quedamos los números pares. Es una cuenta que todavía nadie me ha podido explicar. Porque Quedaron quedamos los mi números. hermana en la 2 y yo en el 4. Oh, Y los interesante. impares se fueron. Es como que... Ah, a lo mejor sigues buscando por ahí que buscar. Te puedo ayudar, pero no en el programa. Luis, ¿cómo se maneja a los 15 años una información tan repentina, una pérdida tan repentina como la de un hermano en un accidente? Mira, yo todavía recuerdo con exactitud, ese momento nunca lo he podido borrar ni de mi mente ni de mi corazón, cuando mi tío estaba llegando a la casa a informarnos que eso había pasado. Una tragedia muy fuerte, muy, Mm. muy, muy, muy fuerte. ¿Tú pudiste, en qué se convirtió Luis en ese momento? ¿En el apoyo de la mamá? ¿Pudiste procesar tú? ¿En qué te convertiste tú en ese momento? Porque es que intuyo, por cómo eres, que a lo mejor te convertiste como en el roble de la familia, ¿sería? Mira, todos tuvimos que apoyar. Mi papá era un hombre muy fuerte y una persona que no demostraba lo que sentía. Yo me Él acuerdo de siempre tu papá. fue un tipo, Reulo Luyando era un tipo, Era como recio. como sí, un tipo estricto, un tipo que no demostraba sus emociones, Mm. nunca. Y mi mamá, obviamente sí, creo que todos nos enfocamos en cómo proteger a mamá. Y nuestro hermano Carlos, que creo que tenía en ese momento 2, 3 años, era un niño especial y yo creo que Dios lo mandó por algo. Mm. Entonces se convirtió en el ángel de la familia y en el motivo para nosotros como resguardar ese dolor y llenarlo de amor para que él pudiera crecer y vivir y tener la vida que tuvo. Básicamente Sí. creo que fue por ahí. O sea, que el amor de tu hermano Juan trascendió hacia tu hermano Carlos, porque de verdad que Carlos era un sol. Sí, nosotros nos convertimos todos en el papá o las mamás de Carlos Ernesto. O sea, nosotros vivimos toda la vida en función a él. Ujú. Mi hermana ahí, lo Regulo y yo ¿sabes? Nos los íbamos bandeando. Si había que hacerle terapia, yo le movía los brazos, mi hermana las piernas. O sea, fue un trabajo en equipo, pues, Qué en belleza, ayuda con mi mamá. qué belleza. Mira, Luis, y ahorita me quedé pensando, hablaste de tu papá, hablamos de tu papá como un hombre que no dejaba ver sus emociones, pero eso no quiere decir que no era un hombre sensible. Quizás porque era sensible se convirtió así. Sí, yo pienso que sí. Obviamente mira. ¿Cómo era la relación de Luis con ese papá? Fue complicada mucho tiempo hasta que finalmente el que te necesitaba aprender era yo. Me di cuenta de que yo tenía que entender qué era lo que había pasado con él, porque él pudiera haber sido de esa manera, para entonces yo poder sanar la relación y eso fue lo que pasó. Entonces, a través de uno prepararse, que es lo que la gente a veces no entiende, uno culpa al papá o culpa a la mamá, pero uno
con el tiempo uno debe de buscar qué hay detrás de la historia de cada papá o cada mamá para ver cómo entonces tú puedes fluir y tú Ujú. puedes entender, bueno, papá es así porque, bueno, porque tuvo una mamá muy fuerte, porque tuvo un papá también muy fuerte, y cada uno reacciona de una Responde manera a lo que diferente. vivió. No quiere Claro. decir que las hermanas de mi papá tengan que ser iguales que mi papá, porque cada uno creo que vive un trauma de una manera diferente. Pero sí me tocó a mí prepararme y yo buscar herramientas para poder sanar y entonces tener una relación en paz. Qué bello que lo digas, Luis, porque eso es me doy permiso, ¿sabes? Porque conocemos el externo de la gente, conocemos al Luis, el que ha tenido éxito, el que ha ganado premios, el que ayuda a otros, y ya vamos a hablar de eso, el que se convierte en el papá, en el guía, en el mentor, en el que acompaña, en el psicólogo, pero, pero eso lo has ido construyendo a lo largo de tu vida con lo mismo que te tocó vivir a ti, porque buscando Exactamente. herramientas para sanar, para descubrirte más, para entenderte más, mira lo que has ido logrando, ¿no? Sí. Y seguimos con tu papá porque me hace pensar cómo hizo tu papá cuando tú expresaste tu orientación sexual y tú dijiste, yo soy gay, esto es lo que a mí me gusta. Fíjate que cuando no pasó, o sea, mi papá murió y yo todavía no había salido del closet públicamente, Oh, pues. ok, ok. E inclusive mamá murió hace 8 o 9 años. Y, obviamente nunca se lo dije, pero ella lo sabía. Claro, pero tú no estabas casado Pero con Willy no, en yo no ese estaba momento. casado con William en ese momento. Yo ni siquiera, o sea, Willy y yo tenemos 15 años juntos. Wow. Tenemos 10 años, tuvimos 10 años como pareja y hace 5 años nos casamos. Ujú. Entonces llevamos 15 años juntos, pues, pero mi mamá obviamente conoció a Willy y venía acá a Miami y Willy y yo ya vivíamos juntos. Claro, era un secreto a voces, Claro, pero tú estaba por respeto. Ah, sobreentendido, ok. pero yo no era que mi mamá venía y yo dormía en el cuarto con mi mamá, no, yo dormía en el cuarto con mi pareja, con Willy, y mi mamá en su cuarto, o sea, ella tenía que, 2 más 2 son 4, o Claro. sea, O sea, no te tengo que explicar no mucho. te tengo que explicar mucho exactamente, sí. Sí. Aparte de que las madres sabemos. Las Claro, madres sabemos todo, obviamente. pero esa es la belleza de ser madre consciente. Porque yo me imagino que después que tu mamá vivió todo lo que vivió, que se le muere un hijo de la nada en un accidente, todo lo que tuvo que vivir con Carlitos, de ese amor incondicional que Carlitos hizo que ustedes desarrollaran los unos por los otros, porque es que eso no hay otra forma. Sí, sí, ¿Cómo te voy a estar juzgando porque tú tengas una inclinación diferente a la que supuestamente es normal? O sea, exactamente, no hay amor que juzgue eso, total. ¿sabes? Sí, 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 Entonces, totalmente. qué bonito que aunque yo me imagino que lo hiciste por respeto, Es que yo, ¿sabes qué? Que nunca pensé que hacía falta decírselo. porque tu conexión con ella era muy Porque profunda. mi conexión con ella era un superior. O sea, Qué era un bello, grado, ¿sabes? Ella me conocía, ella sabía quién era yo. qué bello, Y mi esencia, ¿quién más que ella sabe qué que bello. lo Además que lo especial? digas de esa manera me encanta, Sí, porque sí. se requieren conexiones superiores para salirte del juicio y de los deberías y de las cosas como deben ser cuando en realidad son. Exactamente. O sea, Son. no había necesidad porque, es que te digo, mi conexión con ella siempre fue muy especial. Sí. Mira, y a ver, yo sé que tú le llevas unos añitos a Willy. Sí. Yo tuve mi tercer matrimonio, fue con una persona 22 años más joven que yo. Y me encanta cuando nos damos permiso de abrir el corazón a lo que el alma trae, porque eso es lo que el alma trae. O sea, Exactamente, eso es sí. lo que te toca vivir por destino, eso no hay nada. ¿Cómo fueron esos inicios con Willy? Mira, yo conocí a Willy en Miami, inicialmente por una entrevista de trabajo. Él vino a Miami buscando manager. Oh, Y entre las opciones de manager estaba yo.
O sea, tenía varias opciones de reuniones y un día me escribió y cuadramos una reunión y esa reunión se dio aquí en Miami. Mm. Y ese día hubo una conexión, desde ese día hubo una conexión especial. Tú lo supiste, Lo sentimos los los dos. dos. Qué bello. De hecho, yo 2 días después le escribí y le dije, te invito a salir, pero no de trabajo. Oh, wow, de una vez. Porque él estaba de pasada. Qué bello. Él vino a unas reuniones, a pasar un tiempo con su familia, una semana, 10, una cosa así, un viaje de esos que que uno hacía Sí, de esa época, que de son 5 o vacaciones 6 de días de rato. vacaciones. Y se regresaba a Colombia porque él estaba trabajando en Colombia. Y así fue. Salimos ese día, la pasamos súper chévere, y de ahí nos quedamos como escribiéndonos por, ¿qué era lo que se usaba en esa época? Era el que había como se usaba con pin. El El BlackBerry. BlackBerry, el pin del BlackBerry. Por ahí pasamos mucho tiempo escribiendo. Él le sale un proyecto en Venezuela, como al mes y medio, y yo tenía una revista en Venezuela y yo iba de trabajo a Venezuela iba y venía. Ujú. Y bueno, entonces lo que hicimos fue como que pautar que una vez al mes yo iba a Venezuela y lo visitaba. Yo tenía mi apartamento en Caracas, yo me quedaba en mi apartamento, o me quedaba en su hotel, y ahí empezamos a fluir. Qué bello. Ahí él duró grabando como 10 meses, y estuvimos saliendo 10 meses así como intermitentes, se le acaba el proyecto, y yo le digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y a mí se me ocurre, le digo que, ¿por qué no te vienes a Miami? Y probamos a ver qué pasa, porque bueno, ya tenemos tiempo conociéndonos. Claro. Bueno, justo en ese momento también coincide que le sale trabajo de una serie muy famosa que fue Grachi en Nickelodeon. Ujú. A través de mi empresa le saqué la visa y él llegó a Miami a empezar a vivir juntos con una aventura y ya con trabajo garantizado por 3, 4 años que duró la serie. Qué maravilla. Entonces así empezó nuestra Qué historia. belleza. Ahora, Luis, ¿y desde ese momento entonces también eras productor de él o solamente tu pareja? Desde ese momento empecé a ser manager también Ah, ok. de él, sí. Ok, Entonces manager de él. era su manager y su pareja. Wow. Yo quiero que tú me cuentes eso, porque ¿cuáles son los intríngulis de eso? Porque debe ser súper difícil. Bueno, de verdad que ser Conflicto, manager de la pareja como que no es como lo ideal. lo ideal. Porque bueno, porque no es porque no es porque haya nada de malo, sino es que en aquel momento, públicamente él no era gay. Y ni yo tampoco era gay. Entonces era como mantener una relación que éramos como amigos, Uy, sí. pero bueno, por el canal donde trabajaba, por el rango De de edades, edades en las que se claro, involucraba. claro, Supuestamente era como, bueno, los tabús con los que uno crece. claro, total, Entonces sí, era como, siempre estábamos juntos, pero en plan de amigos o de manager, ese tipo de cosas, pues. claro, claro. Hasta que con el tiempo, después Que él terminó su cuestión con... él terminó, bueno, yo creo que desde que antes de casarnos fue que finalmente como que él se dio el permiso de liberarse también y de decir públicamente que era gay. Y yo le dije que si él estaba listo, yo también estaba listo. Que yo estaba esperando que él estuviera listo y que yo lo acompañaba. Qué lindo. Y así fue. Qué Y bello, así qué fue. bello. Y en ese momento, Luis, que tú estabas viviendo, además ese momento tan bello, porque yo me imagino que para ti, me imagino que hay muchísimos retos, no de ni siquiera del tema de ser gay, sino retos de todo tipo, en una ciudad como Miami, él trabajando de menor edad que tú, trabajando con chamos, haciendo una serie para chamos, mil cosas. ¿Qué más hacía Luis en ese momento? ¿Tenías otros talentos? ¿Hacías Claro, yo en manager? ese momento tenía la televisión, aquí en Miami se hacía mucha novela y muchas series. Yo en ese momento representaba, yo diría que a los talentos venezolanos y latinos más importantes. Wow.
aquí en Miami. Aquí se hacían 6, 8 novelas al año. Imagínate Se tú. hacía mucho. Ya eso no existe, Luis. No, Wow, ya no se produce nada. Se produce una al año y la produce Telemundo. wow. Pero se traen a todo el talento de Imagínate. México, de Los Ángeles, y agarran muy poco talento local. Entonces, las posibilidades para los actores en Estados Unidos, en Miami y latinos, es muy reducida. Y cuando yo te volví a encontrar aquí, me acuerdo que me nombraste personas, no me recuerdo, pero cuáles eran esos talentos, porque yo me acuerdo que en ese momento era gente muy reconocida, ¿no? Claro, mira, yo estuve entre mis haberes en la parte latina de Génesis Rodríguez, la hija del Puma. Sus últimas novelas las hizo conmigo. Ujú. Scarlett Ortiz también estuvo conmigo una temporada. Casualmente ayer me la nombraron. Sabrina Seara, estuve con ella muchos años haciéndole una carrera fantástica, maravillosa. Hoy en día tengo a Rodolfo Salas, que es un superstar de Netflix, con una Wow, serie súper importante. qué bien. Sí, sí, bueno, eso es por nombrarte a algunos, pero he tenido talentos, primeras actrices como Daptaje, Rosalinda Serfati. O Imagínate. sea, he manejado mucha gente durante mucho tiempo. Luis, y vamos a hablar de Luma, pero no todavía, no quiero que se me vaya Luma, lo tengo aquí, pero te quiero preguntar, porque quiero ir a esa parte del manejo de los talentos. Yo me acuerdo que me dijiste esa vez, y siempre me voy allí, porque a mí me quedó como muy grabado lo maravilloso de lo que tú estabas haciendo. Tú me decías, es que ser un manager de talentos no es tan fácil como la gente cree porque te conviertes tú en el papá, en el psicólogo, en el guía, o sea, ¿qué es ser un manager de talentos? ¿Cuáles son las bendiciones y cuáles son los retos? Mira, yo creo que yo he llegado a la conclusión después de mi experiencia, que uno cuando agarra la responsabilidad de manejarle la carrera a alguien, uno entra en una relación, Mm. como si fuera un matrimonio, un noviazgo, porque quien no lo vea de esa manera, entonces no fluye, porque uno cuando estás comenzando a conocer al talento, tienes que saber qué quiere, qué le gusta, con qué se siente cómodo, con qué no se siente cómodo, pero hay veces que no te sientes cómodo y tienes que hacerlo. Mm. Entonces hay que empezar a manejar una relación de comunicación para poder saber cómo vamos a manejar el proceso de la carrera. ¿Cómo sacar el mejor provecho de ese talento, me imagino, Claro, ¿no? porque mira, todo talento, quien sea, tiene que prepararse. No, no existe eso que dicen, me llegó la oportunidad y no estaba preparado. Bueno, si te llegó la oportunidad y no estabas preparado, entonces llega el momento de prepararte. Exacto. Pero un actor, un presentador o hasta un influencer tienen que estar preparados. Tienen que saber cómo comunicar, tienen que saber cómo hablar, tienen que saber cómo sacar su mejor versión en cada oportunidad que se les presente. Mm. Entonces, si un talento está preparado, no hay sorpresas. Y si te llega una sorpresa, estás preparado para atacarla. Total. Entonces, básicamente es como esa es la relación. Es una relación donde, como te digo, hay altos y bajos, como si tuviera un matrimonio, es lo mismo. O sea, donde a veces no estamos de acuerdo, pero tenemos que negociar cómo llegamos a acuerdo, porque el cliente puede tener unas exigencias que tú no estás de acuerdo, pero tú le dices, bueno, pero no podemos dejar perder este negocio. Claro. O sea, vamos a ver o sea, necesito que tú cedas un poco para que el negocio no se caiga, porque sin ese dinero no lo agarramos nosotros, hay 10 por detrás que se lo pueden ganar. Totalmente. Entonces, lograr que las personas entiendan que uno siempre tiene la mejor versión para ellos. ¿Por qué un manager? Porque si el cliente te va directamente a ti, yo estoy seguro que siempre te va a ofrecer menos de lo que tiene. Siempre es así. Si te ofrecen 5, tan seguro que hay 15. Wow, imagínate tú. O sea, es así. Es básicamente como así. Si te ofrecen 3, hay 8.
Es básicamente así. Lo que pasa es que, bueno, ahí es donde entra uno con la experiencia, empieza uno a indagar cuál es la necesidad, qué quieren, cuál es el cliente, cuál es la empresa, porque obvio no todos manejan el mismo presupuesto. Claro, y que además en la persona, a veces la gente tiene el talento y tiene la pasión y no le importa porque eso es lo que le gusta hacer. Y entonces, lo que acabas de decir, desaprovecha oportunidades. Exactamente. O sea, imagínate la importancia. Y manejar talentos también requiere de que tú estés muy en balance, muy alineado. ¿Cómo se maneja la salud mental de un manager cuando maneja tantas formas de ser diferentes? Mira, yo creo que tengo un don natural. Ujú. Yo soy una persona muy zen, muy tranquila. Son pocas las cosas que me desencajan o me sacan de mi ser. Sí es importante tener claro que por lo menos yo trabajo con conexión, o sea, tengo que sentir una conexión con la persona que voy a manejar, porque no me gustan las personas problemáticas, no me Mm, gustan las personas conflictivas, porque si ya tú sabes que esa persona es conflictiva ya tú sabes que eso no va a fluir. claro, claro. Entonces, sí soy bien selectivo con las personas que trabajo. He sido selectivo toda mi vida. Claro, esa es la manera en como tú te Filtro, como yo cuidas. decía que es la manera como que me filtro, pues, o sea, Claro. debe de haber una conexión importante y también tengo que saber quién es la persona, porque a veces te llegan unas personas que sí la vas a poner a trabajar, pero ¿a qué costo? ¿A costo Claro. de mi salud mental o de mi Ujú, tranquilidad? ujú, Eso ujú, no es negociable, ujú. eso no lo negocio. O sea que representar a un talento en esta industria tiene un significado. ¿Qué significa para ti eso? O sea, ¿qué significa representar a una persona en esta industria? ¿Qué haces como tal? Mira, yo digo que uno es un mentor. Uno es un mentor para reducir el camino a cualquier talento que sea, porque hoy en día ya no solo represento actores, tengo presentadores, tengo influencers, Oh, porque qué bien. hemos tenido que evolucionar. Tengo influencers, tenemos asesorías de marcas, Mm, hacemos relaciones públicas, hacemos PR, hacemos asesoría, o sea, hemos tenido que movernos un poco porque la industria ha cambiado bastante. mm. Y cuando dices nos, movernos, hacemos, estás hablando de tú y Willy a Claro, través de Luma. a través de Luma, Cuéntame de claro, Luma. Luma, después del COVID todo cambia, Ujú, la industria cambia y con este renacer de nosotros dos como unas personas públicamente abiertas, ujú. ya Willy no tiene que estar escondido, entonces decidimos buscar una palabra que se uniera a nosotros y que también tuviera el significado de nuestros nombres, de nuestros apellidos. Entonces de ahí nace Luma de Luyando y Martín, que significa luz. Qué bello. Y ahí entramos en esa parte de evolución, entramos los dos como equipo, cada quien hace una cosa diferente, pero sí, todo lo hablamos, todo lo conversamos, lo planificamos. Él hace la parte creativa, yo hago la parte de producción y ahí sobre eso vamos haciendo una buena alianza para mantenernos siempre juntos Sí, porque y trabajar juntos es un reto como sí, pareja. trabajar juntos. Mira, yo le digo a la gente, María Alejandra, que cuando uno está casado, que uno quiere estar o tiene pareja, no es lo mismo. Hay una diferencia entre tener pareja y casarse. Pero las Mm. dos son buenísimas. Pero uno tiene que tener las ganas de tener pareja o de tener esposo Y de mantenerlo. y de mantenerlo. Eso es como una mata. Usted tiene que darle amor y cariño y agua y sacarla a llevar sol, cuidarlo. Hay que hacerle lo mismo. Es mutuo. Está pendiente de sus Está pendiente de necesidades. sus necesidades. No todos los días uno está al 100%, a veces uno está al 100 y la pareja, el esposo está al 15, o el esposo está al 80 y tú estás al 50 y uno se va balanceando. Qué bello. Sí. Pero lo más importante y que le digo a todos mis amigos
y a todas las personas. Uno tiene que querer estar enamorado y uno tiene que querer vivir en pareja y en matrimonio. Totalmente, sí. Tú sabes, y esto que dices me encanta porque parte de lo que mucha gente me dijo, sobre todo mi familia, después que me divorcié de José Eduardo, era, claro, pero es que eso se veía venir. O sea, ¿cómo crees tú que eso iba a durar? 22 años de diferencia. Y a mí me retumbaba, yo me quedaba callada, pero yo decía, no, no, esto no es un tema de edad, esto es un tema de elección, Claro, esto es un tema de quiero estar o no quiero estar, correcto. ¿sabes? Elijo pasar por la tormenta, porque pues todas las parejas tienen sus momentos Todas. altos y bajos, y quedarme y buscar soluciones, o me salgo a lo más rápido que me da mi mente, o mis historias familiares a las cuales le estoy siendo leal. Porque de lado y lado siempre uno, si no te haces consciente de eso, va a venir la historia y se te va a presentar, Claro, ¿sabes? sí. O la desconfianza, o la inseguridad, o él, mira, mi papá y mi mamá no están en pareja, no creyeron nunca en la pareja, ¿cómo yo me voy a mantener casado por tantos años? Esto es demasiado, ¿sabes? Sí, Entonces lo entiendes, pero lo acabas de decir muy bien. O sea, si yo quiero estar casado, yo tengo que elegir estar casado exactamente. con todo lo que suceda y Por buscar eso, cuál es en la las mejor buenas y en manera. las malas, en la luz y en la oscuridad. O sea, Exacto. hay muchas versiones. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hoy en día, no, y no se trata de aguantar o No, calarse nada, porque uno no tiene que calarse nada de nadie. Vamos a claro. empezar por ahí. Pero uno tiene que tener la capacidad de querer estar. Ujú. Esa es la palabra. O sea, uno Querer estar. querer estar y querer evolucionar y crecer con tu matrimonio y con tu pareja, porque en mi caso, la gente cree que entonces que yo tengo un matrimonio gay, pero no funciona igual que un matrimonio heterosexual. Pero porque tenemos metido en la cabeza de que entonces si es un matrimonio gay tiene que funcionar igual. Digo, no. No. O sea, somos dos hombres unidos y evolucionamos diferente. Y vamos creciendo juntos. Esa es la manera. Total. Qué bello, me encanta. Me encanta además que lo digas de esa manera y me encanta escucharlo teniendo una relación gay de hombre con hombre, porque es que no tiene nada que ver, el compromiso es el mismo, la elección. O sea, no es el término de si es mujer, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, es a qué me comprometo yo, qué elijo yo, qué quiero yo, cuál es mi conciencia con respecto a estar en pareja. Bello, Exactamente. gracias Luis, me encanta esto. Luis, parenting sin pantallas. Sé que les ha dado muchísimos logros, éxitos, premios. Cuéntame de eso. ¿Por qué nació Parenting sin pantallas? Esa ha sido una de las bendiciones más grandes que hemos producido, vamos a decirlo así, que fue un bebé que hemos producido. Nosotros tenemos básicamente 8 años haciendo documentales. Gracias a Dios, todos muy exitosos. Parenting ha sido bastante más exitoso que otros y creo que tocó una temática sumamente importante. Nosotros teníamos mucho tiempo buscando, leyendo el daño de las pantallas y qué hacen los chamos y era una información que teníamos ahí como en la cabeza. Ujú. Y surgió la idea con este especialista, con Karina Castro Fumero y unas mamás que teníamos de invitadas y desarrollamos un tema. Estaba Willy de productor, Mariana y yo fuimos los productores los escritores de ese guión. Y logramos crear esa magia y ese mensaje tan fuerte y tan incómodo, porque lo bueno de este documental fue que creó incomodidad en los papás, Amo esa palabra. en los papás, las personas que Los cuidan a los bebés, a maestros. los maestros, porque cuando las cosas incomodan es porque es una realidad que tú estás tratando de tapar. Y lo hicimos con todo el respeto porque ni Will ni yo somos papás. Pero sí como un aporte, nosotros lo que hacemos siempre tiene un aporte social, un mensaje que pueda aportar algún beneficio a la sociedad. Y eso fue lo que logramos. Hemos cerrado este documental
3 nominaciones al Emmy, ganamos 2. Qué belleza. Y yo diría que unos 27 festivales a nivel internacional. Imagínate, Ha qué sido bello. una cosa increíble. No, y además que, pues esos son como hijos también, ¿no? Claro, porque yo le digo que son los proyectos de cada año. Nosotros nos obligamos, porque esa es la palabra, nosotros nos obligamos a hacer un proyecto al año de tipo documental. Por lo menos este año ya estrenamos uno, este viernes estrenamos uno nuevo que se llama Food Lies, Mentiras Procesadas, que es del daño que hacen los alimentos procesados en el cuerpo. Qué maravilla, eso está súper. Entonces eso es un hijo que ya ¿Qué nació tal? y Ya tenemos nació. un año básicamente para darle promoción, inscribirlo, y hacer todas las tareas necesarias para difundir el mensaje Claro. y bueno, también seguir sumando más Galardones y galardones y premios. premios y Claro. experiencia, sobre todo experiencia. Mira, Luis, y fíjate que qué chévere que hables de esto y que lo veamos como hijos, como el parenting, los proyectos, porque es cierto que la gente no tiene que tener hijos, ¿sabes? Porque es Ujú. que por lo que sea, ni porque los adoptan, ni porque los tienen, no, sino que no necesariamente tenemos que tener hijos, de repente podemos hacer proyectos o, como es en tu caso, y aquí te voy a tocar, yo creo que esto te va a encantar, eh, nuestros hijos perrunos y gatunos, que Ah, esa es también una son un belleza, regalo de vida. totalmente. Cuéntanos de esa experiencia tuya con los perros, con los gatos. Mira, yo tuve perros, 2 Yorkie. Una nos duró 12 años y la otra nos duró 15 años. Hace 2 años se murió Lunita. Y bueno, fueron mis hijas así, pero, o sea, ellas vivían conmigo así, Yo me arriba. acuerdo de O sea, eso. si yo estaba, ellas estaban. Todo el mundo me decía, y Luna de Azul, y Luna de Azul, siempre estaban conmigo. Bueno, eso es un amor incondicional, es un amor que yo creo que solo las personas que conectan con los perritos, con las mascotas, pueden saber lo profundo que puede ser. Eh, la partida de ellos es un dolor que es un dolor profundo, es un dolor en el corazón que tampoco se puede describir y que una persona que no conecte con un animal tampoco puede eh, ¿Entender? entender, porque hay Mm. veces que a uno le dicen, ay, pero eso es un perro. Y digo, no, no es un perro, es una persona, es un ser humano que ha vivido contigo durante muchos años y que te ha dado lo mejor de él para ti. Entonces es Sí. una cosa sensacional. Yo no sé si tú has escuchado, Luis, que sobre los perros, sobre todo. Bueno, los gatos también tienen una misión maravillosa, pero los perros vienen a ayudarte a anclarte en el amor incondicional, en esa sensación de no necesito más nada porque te tengo a ti. Sí, es una dependencia, es una Porque responsabilidad. además los tienes que cuidar, los tienes que alimentar, los tienes que sacar, pero además ellos se encargan de hacerte saber que no hay condición, no hay juicio, Es no incondicional. importa lo que tú hagas, yo voy a estar aquí. No importa lo que tú inventes, yo voy a estar aquí. Por eso es que es tan importante ser conscientes de cómo cuidarlos a ellos. Sí, sí, totalmente. Nosotros después mutamos a los gatos. Ajá. ¿Y cómo es la experiencia? La diferencia entre perros y gatos. Mira, nosotros llegamos a los gatos por Lunita. Porque Lunita, después que se murió Azul, entró como un estado depresivo, como de mucha ansiedad. Mm, Y un amigo me dijo que la solución era o un perro viejo o un gato. Que no fuera ni cachorro ni viejo. mm, Entonces decimos, bueno, perro viejo ya tenemos, no queremos otro. Vamos a ver cómo hacemos con un gato. mm. Yo fui al shelter, iba y venía, que sí, que no, que ajá. Hasta que un día me decido y llamo a Willy y le digo, mira, tengo este gato, aquí hay este gato. Y él, no, que sí, que no, ¿qué hacemos? Y yo me fui. Y le dije, bueno, si el gato era para nosotros, yo pasé una semana yendo a ver ese gato, que se llama hoy en día es Amor. Ay, qué bello. Eh,
Y yo le dije, bueno, si él va a ser para nosotros, yo mañana a las 8 de la mañana voy a estar ahí y yo Y me lo él va a llevo. estar ahí. Y así fue. Yo amanecí, lo fui a buscar, él estaba esperándonos Ay, qué bello. y llegó a nuestra casa. Yo no sé quién estaba más asustado. Si él, Luna, Willy o yo, eso era una cosa que ¡Qué bello! él llegó y no sé, pero que, ajá, ¿cómo es ¿Qué esto? es esto? Y con él aprendimos a lo que hoy en día son los gatos. Para mí los gatos son, mira, es como vivir con extraterrestres. De verdad. Los gatos tienen un poder energético que la gente no sabe. Yo le decía a tu productor ahorita que creía que era un problema más que todo cultural, de cuál es la visión que nos enseñaron de los gatos. Es totalmente contraria a lo que la gente puede decir. Mm. O sea, la energía de un gato es increíble. Es un amor totalmente diferente a los perros, pero son mucho más fáciles de cuidar también. Sí, sí, Son mucho son más menos independientes, responsabilidad, claro. dependen mucho menos de ti, Ujú. pero son cariñosos, son muy especiales, son muy amorosos, Y dicen que limpian toda la vibración que puedas tener alrededor tienen tuyo. yo lo digo, yo le digo que se prenden, pero realmente los llaman ronroneo. Es Ujú, como un sonido que emiten como del pecho viene. ujú. Y sentir eso en tu cuerpo es una cosa mágica. Wow. O sea, Yo nunca he tenido esa experiencia, fíjate. lo que yo pueda medio explicar aquí es una mínima expresión de lo que podría decir de lo que siente tu cuerpo cuando el gatico se pone al lado y se prende. Uf, Entra en el cuerpo no sé, tú sientes que te limpia, que hace una cosa en tu cuerpo milagrosa. qué maravilla, Luis. Ya me estás poniendo a pensar en que, Sí. tú sabes que yo a veces he pensado, digo, ¿y si le pongo a Abril un gato al lado? Pero no sé, porque Abril pesa 85 libras, es Es un un ser mix de humano, claro, labrador y wow. gran danés. No, pero se van a adaptar perfecto. Pero bueno, a veces digo, porque a veces la veo tan sola, que Se yo van a digo, a adaptar. veces Nosotros necesitan adoptamos compañía. a la niña, porque Ah. después que Amor se quedó solo, empezamos a decir que hacía falta compañía. Ahora tienen otra, qué Ahora tenemos belleza. una niña que se llama Alegría. Ay, qué bello. Es una belleza, es una gata gris con los ojos amarillos y Amor es gris con los ojos verdes. Ay, qué bella. Y dudamos que si le íbamos a hacer como, ay, que le íbamos a hacer daño. Mira, ese odio duró una semana. Y a la semana, ya hoy en día duermen juntos, se limpian juntos, o sea, Mm, juegan juntos, es una maravilla. qué O sea, lindo. no tenemos uno, sino dos. Qué belleza, qué belleza. Luis, te has dado permiso de muchísimas cosas y me encanta. ¿Qué crees tú que te hace falta por darte permiso? Mira, te voy a contar una anécdota. Nosotros, en este momento, por decirte Willy y yo, estamos pasando por una etapa súper divertida. Porque nosotros, cuando estábamos saliendo, o cuando nos casamos, y todos esos peos mentales que uno tenía, nosotros nunca nos dimos la oportunidad de salir a un bar, de ir a bailar. Serio, No porque, o sea, íbamos a cosas normales y íbamos seriecita. o sea, igual seguimos siendo serios, pero no teníamos en nuestro registro como que salir a divertirnos sin problema. O sea, sin tenerle que ver la Rendir cara a cuenta a nadie, ni nadie. decir que si puedo, que si me quito la camisa, que si no, o sea, y estamos viviendo ahorita nosotros una temporada súper divertida y súper divina. Estamos como dating, como saliendo, reconquistándonos. Qué lindo. Porque como ya no tenemos peo ninguno de los dos, y ya no nos importa lo que dice la gente, y sabemos quiénes somos, entonces hemos empezado a ponernos como tarea que hacer. Entonces los domingos nos quedamos en la casa, ¿no? Ahora los domingos salimos y vamos para cualquier lado. Vamos para la playa, vamos para un bar en Fort Lauderdale, si el sábado hacen una fiesta y vamos a esa Nosotros vamos. fiesta, vamos. Claro, no es que vamos de las 9 de la mañana, vamos 2, 3, 4 horas, disfrutamos, nos tomamos un trago y nos regresamos. Pero estamos en este momento dándonos ese permiso de hacer cosas que por mucho tiempo no hicimos, bueno, porque estábamos con unos pedos mentales que no te permitían hacerlo. Ay, me encanta, me encanta. Porque además yo siento que
no hay edad, no hay tiempo, no hay etapa, no hay nada para que uno no decida ser feliz. Exactamente. ¿Sabes? Y divertirse, esa palabra yo creo que es clave, Luis. Vamos a divertirnos. A salir de la rutina, vamos y comemos, el domingo nos vamos en bote, vamos a salir en bote con unos amigos y vamos caminamos en las mañanas en la playa y nos bañamos Uy, y, qué o sea, rico. nos estamos permitiendo hacer cosas que por mucho tiempo, no fue que no pudimos, sí, no nos permitimos hacer por el tema, Sí, por el que dirán por el fulano que al dirán final. o porque uno no estaba listo o porque uno no pensaba, pero mira, a todo el mundo, no esperen por nadie. No, hijo. Sean felices, ser feliz no tiene precio. Cada Sí. quien tiene que hacer, salir, divertirse sanamente, o sea, sin hacerle daño a nadie. O sea, hay que hacerlo. Ese es Es el hoy, mensaje. hay que hacerlo, es hoy, no hay tiempo. Ay, qué bellísimo. Y algo que hoy, en esa diversión, en esa conciencia que tienes bellísima, algo que hiciste que tú digas hoy, ay, ¿qué? O sea, algo que te diste permiso y hoy en día digas, ¿para qué lo hice? O sea, ¿de qué valió? Bueno, y la verdad que no, yo creo que esas cosas las he borrado de mi cabeza. Mi hermana me dice que yo perdí la memoria. Cuando me dice, ¿tú no te acuerdas? Digo, no, yo no me acuerdo de nada de eso. De verdad, no sé si es que tengo esa habilidad de como de las cosas que no han valido la pena. Yo no creo que no pudiera decir no han valido la pena porque todo es experiencia. Todo. Si te tocó vivirla, algo sacaste, algo aprendiste Total. de esas cosas que a lo mejor no querías hacer o que no salieron como tú pensabas, siempre te queda una recompensa. Siempre. Entonces, bueno, digamos que no, que todo es aprendizaje. Maravilloso, me encanta. Además, eso de la amnesia me encanta. Una Sí, amnesia selectiva. Llámalo amnesia amnesia selectiva. selectiva, sí. Luis, te quiero inmenso. Gracias, amigo, por estar aquí y por haberme regalado esta parte tan humana de Luis Luyando. No, te quiero, amiga, súper agradecido contigo, con tu equipo por la invitación, por tu estudio tan bello, por este programa maravilloso y aquí estoy siempre para ti. Gracias. Me doy permiso.